sobre la pérdida del patrimonio sindical en el sindicato petrolero. Con la finalidad de exponer esta idea de manera clara, solo nos referiremos al periodo que va después de la caída de la quina y en especial al reinado de Carlos Antonio Romero Deschamps. Es a partir del denominado boom petrolero en el sexenio de José López Portillo cuando el sindicato petrolero adquiere un fuerte impulso y llega a ser uno de los sindicatos más fuertes económicamente a nivel mundial. De tal forma que para 1989, al momento que la quina es apresado, en las arcas del sindicato petrolero había más de 3 billones de pesos en efectivo y toda una infraestructura financiera, la cual consistía en terrenos, ranchos, con una extensión de más de 30,000 hectáreas, más de 90,000 cabezas de ganado, talleres de ropa, de calzado, maquinaria pesada, hoteles, tiendas de consumo, cooperativas, granjas avícolas, etc. Además del potencial económico, el sindicato petrolero contaba con un contrato colectivo de trabajo muy sólido y una plantilla laboral de más de 280,000 trabajadores sindicalizados. En realidad, estos 3 rubros son los pilares fundamentales de nuestro sindicato. Como se podrá apreciar, la fortaleza económica del sindicato era cuantiosa, pero después de la imposición de Carlos Romero, toda esta riqueza desapareció, ya no existe. También hay que señalar que de 1989 hasta el momento actual, todo lo que ha generado nuestro sindicato en lo que se refiere a cuotas sindicales, prestaciones contractuales, etc., también ha desaparecido. Todo el recurso económico que se acumuló con la quina desapareció. Todo lo que se ha generado de 1989 a la fecha desapareció. De hecho, los charros dicen que el sindicato funciona con números rojos. Carlos Antonio Romero Deschamps se dedicó a saquear todos los recursos económicos del sindicato, despojando de esa forma a los trabajadores sindicalizados de todos sus bienes, a tal grado que en la actualidad el sindicato petrolero es uno de los sindicatos más endeudados a nivel mundial. Señalaremos tan solo un ejemplo. El sindicato petrolero le debe a la empresa Arriba Limited $218 millones, más $25,278 diarios de intereses, del 2000 a la fecha, por concepto del incumplimiento de un contrato. En el 2005, los magistrados mexicanos homologaron 2 sentencias emitidas por cortes estadounidenses. Hasta donde sabemos, este adeudo no se ha cubierto en su momento. Se ha señalado que todos los bienes del sindicato petrolero estaban en proceso de embargo. Los locales sindicales, los deportivos, los terrenos, los hoteles, etc. También se señaló que las cuotas sindicales estaban comprometidas por varios años para pagar dicho adeudo. De ser cierto estos hechos, económicamente el sindicato petrolero estaría en la ruina. En lo que se refiere a nuestro contrato colectivo de trabajo, la mutilación del mismo, así como las modificaciones que se le han venido haciendo, siempre a favor de la empresa, en el reinado de Carlos Romero son incontables. Pero donde no se midió este charro usurpador fue en la pérdida de plazas. ¿Cómo es posible que de más de 280,000 plazas se haya reducido
la plantilla laboral en Pemex a menos de 100,000. Se han perdido más de 180,000 plazas. Muchas de estas plazas están siendo ocupadas por trabajadores extranjeros. Las transnacionales traen a sus empleados. Las coreanas en realidad traen todo de su país, hasta el agua. En México solo dejan su basura. La mayoría de transnacionales traen personal de altos mandos y técnicos especialistas, a los cuales les pagan en dólares. Cuando contratan a personal mexicano, es como servidumbre de mucamas y obreros. Muchos compañeros que fueron liquidados de Pemex, cuya experiencia es vasta y cuya mano de obra es calificada, están trabajando para las transnacionales y empresas mexicanas que le trabajan a Pemex. A pesar que el trabajo es el mismo, así como el riesgo, les pagan mucho menos que los trabajadores de Pemex. Y por lo regular las jornadas de trabajo son de 12 a 14 horas. Si no están de acuerdo, simple y sencillamente se les despide. Los abusos y condiciones de trabajo a los que son sometidos estos trabajadores son inauditos. No tienen garantías ni seguridad en el empleo. No generan antigüedad. Son contratados cada 28 días. No cuentan con seguro social. Cuando se enferman, simplemente les dejan de pagar. Si sufren invalidez o muerte por accidente, no les pagan las indemnizaciones correspondientes. No conocen ni a su patrón, ya que son subcontratados por una empresa fantasma, la cual los envía a las petroleras, las cuales no tienen ninguna responsabilidad con los trabajadores. Las empresas fantasmas cuentan con su sindicato blanco o de protección patronal. Lo peor del caso es que Carlos Antonio Romero Deschamps es quien está manejando este tipo de sindicatos. Esto en complacencia y complicidad con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, por supuesto, de Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa, este es el tipo de país triunfador al cual se refiere en sus discursos. Así es como el país va a salir de la crisis, provocando la quiebra de Pemex para proponer luego su privatización como única solución, concesionando grandes áreas productivas de Pemex, básicamente a las transnacionales. En su discurso señala que Pemex no se privatiza, pero sus hechos indican todo lo contrario. Uno de los problemas que desde hace años se vienen registrando debido a esta política es la pérdida de empleos para los mexicanos. Si bien es cierto que las compañías privadas contratan personal mexicano, es bien cierto que las condiciones de trabajo son similares a las del principio del siglo pasado, carentes de seguridad y de garantías. En esas condiciones se encuentran más de 70,000 trabajadores. En pleno siglo XXI son explotados como antaño, al grado de esclavitud. ¡Fuera charros del sindicato petrolero!